Muy bien, entonces bienvenidos al siguiente taller del que comenzamos la semana pasada, donde estamos trabajando las 21 sombras del ego con el taller de Sanando mi otro yo en las sombras en el espejo. Hace 8 días que comenzamos, trabajamos las tres negaciones, que fue el miedo, la vergüenza y el orgullo. Hoy vamos a trabajar las tres emociones. Entonces, bienvenidos para los que me conocen. Mi nombre es Viviana Osorio y los que no, pues entonces con todo el gusto vamos a iniciar y me voy a presentar rápidamente. Soy Viviana Osorio, psicóloga, tanatóloga, soy máster en coach, mentora y creadora de Dolor que Trasciende. Es la comunidad en la que participamos ya va a ser un año, ya próximos al primer aniversario de Dolor que Trasciende y donde tenemos varias sorpresitas para ese aniversario. Por ahí hicieron unas votaciones, entonces van a haber unos regalitos muy especiales para los cursos que dictamos y empezamos en junio. Así que bienvenidos a este taller y con todo el cariño vamos a iniciar para que nos rinda, porque yo les digo que no nos vamos a demorar y siempre nos demoramos otro poquito de lo normal. Entonces, muy bien, estamos trabajando lo que es las sombras del ego, que es precisamente aquellas distorsiones que nos llevan al sufrimiento. Entonces, trabajamos, como les venía diciendo la semana pasada, las tres primeras sombras que están digamos, como encerraditas en el grupo de las tres negaciones. Esas tres negaciones que trabajamos fue el miedo, la vergüenza y el orgullo. Hoy vamos a trabajar tres emociones en las que sí o sí los seres humanos nos enfrascamos, nos hacemos, como se dice en mi tierra, un ocho, nos cuesta mucho salir de esas emociones, que es el abandono, el rechazo y la culpa. Y que es una de las fuentes principales donde el ego nos lleva y nos ata al sufrimiento. Entonces, hablábamos de que hablábamos de que parte del ego, de lo que nos lleva a ese sufrimiento, ¿sí? Es precisamente, es precisamente esa distorsión, esa mirada equivocada, esa mala interpretación que tengo de la situación, de lo que aconteció en la vida y es parte de lo que nos lleva y nos impide ver las cosas con más claridad. Entonces, lo primero que tendríamos que volver a repetir para que cada vez nos quede más claro y cada vez podamos comprender cómo es que funciona nuestra mente y cómo es que funcionan nuestras emociones, porque este es un tema que tristemente nosotros no lo aprendemos ni en el colegio ni en las universidades, a no ser de que estudiemos ciencias humanas. Y especialmente como los temas sociológicos, como la sociología, filosofía, psicología, porque tampoco es que todas las ciencias humanas lo vean, pero la gestión emocional es uno de los grandes pilares de nuestra vida. Todo lo que nosotros vivimos en el día a día está atravesado por las emociones. Y al nosotros estar atravesado todas las experiencias que vivimos por las emociones, pues es ahí donde se nos dificulta los vínculos, las relaciones y todo aquello que vamos haciendo en nuestro día a día y en nuestras diferentes actividades y en nuestros diferentes roles. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es esa actitud mental incorrecta que intenta retractar cómo te gustaría ser o ver las cosas en lugar de cómo son o cómo somos. Entonces siempre está esa palabrita que nos inventamos los seres humanos, pero que no existe, porque el debería no existe. Es esa ilusión de cómo creemos que las cosas podrían ser, pero que no existe porque lo que existe es lo que hacemos en el momento justo y perfecto en el que hacemos tomamos y hacemos el acto o tomamos la decisión. Entonces es una forma distorsionada de ver, percibir e interpretar la realidad de uno mismo y del otro.
El ego utiliza máscaras porque es una manera en cómo nosotros también nos defendemos a la exposición al otro. Y en el taller que hicimos, que fue muy especial, de Sanando las heridas del alma, que veíamos esas 5 heridas que traemos desde la infancia, hablábamos precisamente de cómo cuando somos niños, en esa etapa más o menos de los 3 años, empezamos a tener la capacidad de reconocer la mirada del otro. Y desde ahí empezamos a reconocernos como el otro nos percibe, como el otro nos ve, como el otro nos va señalando o nos va, digamos, poniendo esas etiquetas. Entonces, hablar del ego es hablar de ese mundo interior, de esa sombra que tenemos, porque el ego no es tan malo como nos lo han vendido. El ego es una parte también importante y es una parte vital que requiere que nosotros lo reconozcamos, porque el ego es esa parte de la mente que sale a nuestro rescate, que sale a nuestra supervivencia. Es esa parte mental y emocional que yo les hablaba la semana pasada, que tenemos 6 emociones, sí o sí, sentimos todos los seres humanos emociones básicas, de las cuales 4 emociones de esas 6 son de instinto de supervivencia. Entonces, ¿cuáles son esas 6 emociones? El miedo, la ira, el asco o pudor, la tristeza, la sorpresa y la alegría, que esas dos últimas, sorpresa y alegría, tienden a ser más de lo que nos han catalogado o lo que hemos definido como positivas, pero que realmente no es que sean las emociones ni negativas ni positivas, las emociones son neutrales. Lo que nos llevan es a experimentar situaciones frente a las que nos confrontamos y por eso son básicas, son instintivas y son de supervivencia, porque nos activan el Muchas instinto de gracias. huida para poder estar de aquellas situaciones en las que estamos en riesgo o en peligro. Entonces, podemos cerrar los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, como les venía comentando, que es importante, primero saber qué es el ego para poder identificar desde ahí qué es lo que nosotros llamamos ego y desde ahí cómo nosotros podemos entonces. ¿Podemos silenciar los micrófonos, por favor? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué es importante primero definir qué es el ego? El ego lo tenemos que definir para poder comprender cómo es que interpretamos nosotros lo exterior, porque el mundo interno de cada ser humano, como lo acaba de decir, es un mundo que está atravesado por diferentes experiencias y esas experiencias nos han dejado memoria, no solamente huellas némicas a nivel inconsciente, sino que nos ha dejado memoria a nivel del cuerpo, a través de las emociones con las que nos conectamos en esa experiencia de vida o en esa situación que vivimos o nos expusieron desde esa primera infancia y a lo largo de toda nuestra historia y nuestra vida. Entonces hoy, como vamos a trabajar esas 3 emociones en las que sí es sí el ego se ancla, se ata, se victimiza, porque es un tema fuerte y arduo para el ser humano vivir esas 3 emociones que son el abandono, el rechazo y la culpa, nos vamos a centrar en esta primera que es el abandono. Entonces, cuando hablamos del abandono, lo primero que se nos viene a la cabeza o lo primero que nos llega a la mente es ¿qué? ¿Qué pensamos cuando hablamos de abandono? ¿Qué se nos viene? ¿Qué nos llega? ¿Quién me puede compartir qué les llega a la mente cuando hablamos de abandono? Cuando lo dejan a uno, Ujú. Cuando nos dejan. Lo primero es eso, que nos dejaron. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace sentir que estamos abandonados o fuimos abandonados? Doctora, puede ser, digamos, cuando se le mueren a uno los padres o cuando hay también, si uno es muy dependiente también, o cuando uno está en un matrimonio y también hay una separación.
Entonces también uno dice, o cuando lo dejan por alguna otra persona, entonces "Ay, me abandonaron, me dejaron, Ujú. El o con los abandono, hijos. ajá, puede ser, exacto. El abandono literal es que a uno lo dejen, ¿cierto? Eso es como lo que uno tiene en la memoria y en el concepto general de abandono, es como me dejaron solo. Pero no necesariamente yo vivo el abandono cuando me quedo solo. Yo puedo vivir el abandono en una situación en la que yo interpreté que estoy solo o en la que interpreté que no tengo a nadie quien me acompañe, me sustente, me proteja, esté ahí para mí, ya sea física o emocionalmente. Entonces siempre pensamos que el abandono es que alguien nos dejó, que alguien muy importante nos dejó, desde mamá, papá o desde el cuidador, o como nos estaban diciendo las participantes, una pareja, ¿cierto? Los hijos, creemos que los padres nos abandonaron. Literalmente, abandono es cuando padre o mamá nos dejan, o cuando sí, cuando una pareja se va sin dar explicaciones y encontramos el rastro vacío. Pero abandono no necesariamente es esa parte literal de que alguien nos deja físicamente. Es esa sensación de vacío, es esa sensación que queda en mí tras vivir una experiencia, una situación y siento que no hay nadie quien me apoye emocionalmente, moralmente, físicamente. No hay quien me haga una contención, no hay quien esté ahí para mí. Entonces, claro, cuando yo tengo abandono de padres o de madre, pues la ausencia es física, ¿sí? Y el abandono es físico, literal. Pero no todas las situaciones de abandono son físicas. También puedo sentir ese abandono desde la parte emocional, que puede ser incluso mucho más intensa, porque usted puede vivir con o convivir con una pareja, con padres, con hermanos, pero no sentir que ellos están ahí para hacer esa contención, para dar ese apoyo, para tener esas palabras, para dar ese abrazo. Entonces se siente ese vacío de estar solos. Y desde ahí es donde empezamos a tener esa distorsión de la sensación, de la emoción, de ese vacío que genera en nosotros la situación de sentirnos abandonados, de sentirnos solos, de sentir que no hay nadie que nos sustente. Por eso, cuando hablamos de la espiritualidad o la religión, siempre va a ser un recurso interno que vamos a tener como una fuente que sustenta esas ausencias, esos vacíos, esas carencias, que las vamos llenando con ese amor que va a venir del Padre, del universo, del Creador, de eso donde nosotros depositamos la fe, que viene a llenar ese vacío. Y ese vacío no solo es físico, ¿sí? Sino desde la parte emocional. Entonces, cuando tenemos sentimiento de abandono, aparte de experimentar el vacío, la soledad, la ausencia, experimentamos ansiedad. Ansiedad, ¿por qué? Por separación. Experimentamos lo que nos cuesta pensar que alguien más nos va a dejar. Y entonces ahí empieza todas esas máscaras del ego a hacernos ver y hacernos creer que todos los que están a nuestro alrededor nos van a dejar solos, nos van a abandonar, no están ahí para nosotros. Y empezamos con esa necesidad de aceptación, con esa necesidad de aprobación, con esa necesidad de validación, a vivir entre esas máscaras teniendo comportamientos que nos llevan a la dependencia emocional, a las adicciones para llenar el vacío, a la mirada del otro como digamos, como esa aprobación que necesito para sentir que le importo. Y desde ahí entonces esa herida de abandono empieza a generarnos muchas distorsiones, no solamente en la parte mental y emocional, sino en nuestros vínculos y en nuestra forma en cómo nos relacionamos con el otro. Y esos roles que muchas veces desempeñamos en la vida del otro se distorsionan de tal manera que muchas veces las parejas no cumplen el rol de pareja, sino que cumplen el rol del padre o de la madre o de un hijo. Y entonces
se vive en esa distorsión desde la inconsciencia y desde el desconocimiento, pero desde la necesidad emocional que tengo de que el otro sea el que me apoye, el que me valide, el que me apruebe, el que me acepte, el que me dé su reconocimiento y el que esté ahí. Y así sean a veces migajas que me da el otro, y no solamente en una pareja, porque a veces también podemos tener migajas de las familias, de los amigos, incluso hasta de relaciones laborales con compañeros o con jefes. Y ahí es donde esa relación con el otro se distorsiona, es disfuncional y se enmascara ese sentimiento de miedo a ser abandonado. Entonces vayan pensando en qué momento de su vida han experimentado ese tipo de emociones, ese tipo de vacío, ese tipo de sensación de sentir que necesitan a un otro, porque si sienten que el otro no está, se van a sentir abandonados, se sienten solos, vacíos. Y desde ahí es que hay algo muy importante que tenemos que ir comprendiendo en la medida que nosotros nos relacionamos con el otro, porque el relacionamiento es una necesidad psicosocial que tiene el ser humano. O sea, sí o sí, el ser humano tiene una necesidad de relacionarse. El punto no es ese, el punto es desde dónde me relaciono con el otro. Entonces, normalmente yo me relaciono con el otro desde la necesidad, la carencia y el vacío. Y muchas veces desde ahí es que empieza a distorsionarse las relaciones, llámese o pongámosle el título que queramos ponerle a esa relación, pareja, amigos, familia, porque también en las relaciones de padres e hijos o viceversa se dan distorsiones en los roles. Entonces muchas veces los padres no desempeñan el rol de padres, sino que terminan siendo los hijos y los hijos terminan siendo los roles de los padres. Suplen ese vacío que no hay del padre proveedor y suplen ese vacío que no hay de la madre cuidadora, protectora, cariñosa. Y ahí es donde empiezan muchas disfunciones a nivel de la familia, del orden de la familia. Y cuando entramos a revisar nuestros vínculos y entramos a revisar nuestras relaciones, nos vamos Sí, dando cuenta desde la manera ya más consciente, desde dónde estamos conectados con esas personas, desde dónde nos conectamos y desde dónde entablamos la relación que tenemos con esas personas, ya sean familiares, amigos, parejas, compañeros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí claro lo que es abandono y cómo lo vamos enmascarando en nuestras relaciones? ¿Alguna pregunta? ¿Claro hasta ahí? Sí, Vivi, Sí, está claro. señora. Muy bien, bueno, participemos porque si no yo me siento que estoy acá como sola y no me gusta sentirme como que estoy sola porque para eso se los grabo y se los dejo grabados y se los envío. La idea es que participen y preguntemos o interactuemos porque las preguntas hacen que muchas veces los otros también se conecten con eso que de pronto a veces o por alguna razón no se los he dicho o no estaba para decirlo, pero hace parte del tema, entonces eso también ayuda mucho a que podamos ahondar un poquito más, incluso desde la misma necesidad de cada uno de ustedes. Entonces, la otra emoción que trabajamos en estas tres emociones que nos anclan al sufrimiento es el del rechazo. Es así que nos duele. La del abandono la enmascaramos mucho porque no necesariamente tuvimos un abandono literal en nuestra infancia, pero traemos la interpretación. Pero la del rechazo sí o sí la experimentamos constantemente en nuestra vida y a lo largo de la vida. Y ahí es donde nos pone a prueba nuestra, nuestro amor propio, nuestra autopercepción, nuestra autoestima, nuestra valoración, porque la necesidad del ser humano siempre es ser aceptado. Esa es una necesidad que todos los seres humanos tenemos. ¿Y quién nos acepta? Pues el otro, la mirada del otro. Entonces, si el otro no me acepta, ¿cómo me siento?
Rechazado. Si Eh, el otro no me incluye, cómo me siento? Rechazado. Entonces, hablar de la herida de rechazo, hablar de esa emoción que nos genera el no ser aceptados, el no ser validados, el no ser incluidos, es hablar de esa herida profunda de no ser elegidos por un otro, de no ser deseado por el otro, aceptado o aprobado. Y desde ahí empezamos a pensar que algo está mal en nosotros. ¿O ustedes cómo han vivido el rechazo? Cada vez que han vivido una experiencia de rechazo, ustedes lo primero que piensan es que el otro es el que está mal y yo no. Lo primero es que nos llega la autocrítica y empezamos a ver y a revisar y a pensar, pero ¿qué está mal en mí? ¿Qué es lo que tengo yo que el otro no le gusta, que el otro no me eligió, que el otro no me acepta, que el otro no me incluye? Y desde esa mirada de autocrítica, empiezo a tener comportamientos de aislamiento y empiezo a mirarme con esa exigencia, esa autoexigencia que me lleva a ese nivel de perfeccionismo, a creer que tengo que ser perfecto para que el otro me acepte, que tengo que ser perfecto para que el otro se fije en mí o sea deseado o sea valorado o sea reconocido. Y entonces en ese aislamiento lo que hacemos es que nos empezamos a desconectar. ¿Por qué? Por miedo a no encajar y por miedo a volver a ser rechazados. Entonces, ¿cómo enmascaramos el rechazo? ¿Cómo enmascaramos el rechazo en nuestra vida día a día, en la cotidianidad, en los vínculos, en las relaciones? con el aislamiento Ujú, o de pronto siendo groseros, porque yo me pongo a pensar escuchándola a usted, cuando a los niños les hacen bullying en los colegios, pues cómo se ujú, sienten, aislados, resentidos, porque no es fácil. Pues en un adulto es difícil, ahora en un niño. Por eso es tan ujú. importante o sea, el valor que uno se da a uno mismo. Por eso que eso suene muy cliché, suene mucho a frase de cajón y esté muy trillado el tema, todo vuelve y nos lleva como a la esencia, como al origen y es al amor propio, ¿sí? Porque cuando Sí. yo fortalezco mi autoestima, mi autoimagen, mi autoconcepto, mi autopercepción, yo puedo tener mayor capacidad de afrontar situaciones de rechazo, porque sí o sí las vamos a vivir. Eso es parte inherente a la vida. Yo no le voy a gustar a todo el mundo, yo no le voy a caer bien a todo el mundo. Pues de hecho, nuestro Señor Jesucristo, que fue el hombre más sabio que ha pisado en la tierra y que ha tenido la mayor, digamos, sabiduría y vino a enseñarnos y a darnos un montón de información para darnos una vida completamente diferente y lo crucificamos, lo juzgamos, lo vendimos, lo traicionamos. Imagínese qué podemos esperar nosotros simples mortales. Entonces, el rechazo sí o sí lo vamos a experimentar en nuestra vida. ¿Qué va a hacer posible que nosotros podamos ser resilientes o gestionar todo aquello que nos llega al rechazo? Esa valoración, eso de saber que no me define lo que el otro piensa de mí, que no me define lo que el otro me pueda criticar o juzgar, que no me define la opinión o el concepto del otro, porque el concepto que tiene el otro de mí cambia. ¿Según qué? Pues según la relación que tengamos, según el contexto, según el tiempo. No es la misma Viviana Osorio de hoy a hace 5 años, a hace 10 años. Uno tiene una esencia y esa esencia permanece en el tiempo, pero su personalidad se va cada vez forjando a través de las experiencias de la vida. Entonces no somos los mismos y en diferentes escenarios no somos lo mismo. Y no quiere decir que nos camuflemos o nos vemos como un camaleón o seamos diferentes con unas personas que con otras, no. Sino que los contextos también nos hace diferentes. No es el mismo rol mío hoy de psicóloga al frente de ustedes, dándoles esta conferencia, este taller, brindándoles información, acompañándolos en consulta, en terapia, haciendo los grupos GAM.
a la Viviana Osorio, que fue directora de talento humano, donde tenía que ser más estricta, tenía que hacer cumplir un reglamento interno de trabajo, tenía que estar en reuniones todo el tiempo, tenía un nivel de estrés mucho más alto. Entonces, los contextos y los roles que nosotros desempeñamos van a hacer que esas relaciones interpersonales sí o sí tengan esas, digamos, esos roces, esas discusiones y nos lleven al rechazo y la mirada del otro sea quien nos diga si somos aceptados o no. Entonces, desde ahí, saber que nuestro valor, saber que nuestra autoestima no depende de la mirada del otro, porque también hay algo muy importante, y es que el otro me mira a través de todo lo que hay en su interior. Y entonces en el interior de cada ser humano hay ideas irracionales, creencias limitantes, pensamientos distorsionados, emociones no gestionadas, experiencias muchas veces no sanadas o no validadas. Y entonces el otro me va a mirar a través de su historia y me va a mirar a través de lo que hay en su interior. Y tal vez no se trate de mí, se trata de lo que yo reflejo en él a través de cómo yo soy. Por eso tan importante saber que el rechazo nos muestra y nos da una oportunidad muy grande de mirarnos, no con los ojos de qué está mal en mí, sino la oportunidad de saber que esto me puede generar esa posibilidad de expanderme. ¿En qué? En aceptación de mí mismo, en valoración de mí mismo, en capacidad de aceptar el no como una respuesta válida, porque nos cuesta mucho aceptar el no como una respuesta válida, porque pensamos que el sí es la única respuesta válida que hay y el no también. Recuerden que en algunos talleres y en los grupos GAM siempre hablamos muchísimo que si hay una estrategia que necesitamos aprender en la vida, incluso viviendo un proceso de duelo, es a poner límites. Y poner límites muchas veces al otro lo siente como que, como un rechazo. Cuando yo le pongo límites a alguien, lo siente como un rechazo. Y es una de las principales estrategias de afrontamiento que los seres humanos necesitamos aprender a poner en la vida. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a poner límites sanos, aprendemos a tener el no como respuesta, sabemos que hay razones por las cuales yo no le voy a permitir al otro que transgreda esta línea delgada. Y desde ahí el otro como se va a sentir rechazado. Muchas veces cuando nosotros ponemos límites, empezamos a tener muchas dificultades con los primeros, con nuestro grupo familiar, que son los primeros a los que debemos ponerle límites, a nuestras propias parejas, hijos, padres, hermanos, familiares. Entonces, empezar a poner límites es una forma como el otro lo interpreta como una forma de estarlo rechazando. Y ahí también lo devolvemos a nuestra mirada. Cada vez que alguien nos ha puesto límite, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hace sentir el límite del otro? Algunas ¿Alguien ha veces vivido la mal, experiencia? ¿Cómo? pues que por lo general pues, uno se siente mal. Por lo general uno se siente mal. ¿Por qué nos sentimos mal cuando nos ponen el límite? Pues yo me supongo que uno se crea como falsas expectativas y uno piensa que siempre le van a decir que sí, pero ya cuando le Esa es ponen a uno una. como esa barrera, ya queda uno como aburrido. Se siente uno controlado. Se siente controlado. Ajá. Doctora, y porque uno de pronto cree que uno siempre es el que tiene la razón. Y cuando le dicen algo a uno, entonces uno no, pues, ¿cómo así? Ujú. Sí, todo eso es muy válido y todo eso hace parte de que cuando uno le ponga el límite, uno reaccione, se active y entre en modo que prevenido, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo no acepto el límite del otro? Normalmente es que yo también y yo tampoco he aprendido a poner límites.
Entonces, cuando yo no sé respetar el límite del otro, cuando yo no acepto el no del otro como respuesta, es porque voy y miro mi vida, mi historia, mis relaciones, mis vínculos y me doy cuenta que es que yo tampoco sé poner límites y que he permitido y que esa línea delgada la he permitido que muchos la transgredan, la pasen. Entonces, ¿qué es importante cuando experimentamos y vivimos las experiencias de rechazo? Saber, primero que todo, que a mí no me define la mirada del otro, el concepto del otro, que es paradójico, porque nosotros muchas veces nos reconocemos a través de lo que el otro nos dice que somos. Y muchas veces el otro ve en nosotros cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos, no reconocemos. Y en el taller que hago normalmente de la mentoría y en los talleres ya que hacemos ya más dedicados a hacer la práctica, hay un ejercicio muy bonito que es la ventana de Johari y es reconocer esos puntos ciegos que nosotros tenemos de nuestra personalidad, que el otro los ve y nosotros no los vemos. Y en eso también entran las partes positivas y las partes de oportunidad de trabajarnos y de reconocernos y que tenemos para potencializarnos, que es lo que llamamos defectos, debilidades. Y es porque muchas veces el otro ve lo que nosotros no reconocemos. Pero aún así, el otro no define mi valor, el otro no pone mi valor, el otro no es quien me etiqueta y dice cuánto me amo, cuánto me valoro y cuánto soy para el mundo o para el otro. Entonces, experimentar la emoción de rechazo es una herida profunda de sentirse excluido, de sentirse no elegido, de sentirse no deseado, no aceptado, no aprobado, y nadie quiere vivir esa experiencia. Entonces, ¿cómo enmascaramos esas emociones de sentirnos rechazados? Muchas veces en el orgullo, otras veces en el miedo, otras veces en la desconexión, entonces no nos conectamos emocionalmente con las personas, no nos incluimos, socialmente somos muy aislados. Entonces evitamos, porque la idea es que a mí no me rechacen, entonces entre más desapercibido pase, el más bajo perfil para que no me pongan tanto los ojos, para no ser punto de crítica, para no ser expuesto. Entonces, ahorita que les voy a decir cómo vamos a atravesar esa sombra, porque la idea es que, bueno, hagamos algo para atravesarlo, ya lo reconocimos y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir atravesando todas esas emociones que muchas veces tenemos ahí guardadas, que no se las decimos a nadie, pero que las reconocemos para nosotros mismos y cómo vamos a trabajarlas? Entonces, parte del taller es poderles dar un poco de las estrategias que nos pueden ayudar a atravesar esa sombra y saber que muchas veces nosotros no reconocemos al otro ese miedo al rechazo, pero lo vivimos en medio de las inseguridades, de la desconexión emocional, del aislamiento, del miedo, ¿sí? Y que hay muchas maneras en que se enmascara el rechazo, porque también el orgullo es una manera de enmascarar el abandono, el rechazo. Yo no quiero volver a ser herido. Entonces, ¿qué hago? Me pongo ese traje de orgullo, a mí nada me toca, conmigo nadie puede, yo grito más duro, yo soy más altanero, yo hablo más durito, yo soy de la que digo la verdad toda sin pelos en la lengua. ¿Por qué? Porque es que a mí nadie va a venir a hacerme así en la herida ni de abandono ni de rechazo, que son las dos grandes heridas que traemos todos sí o sí desde la infancia y no porque hayamos sido abandonados por papá y mamá, sino porque tuvimos una interpretación de algún momento de esa experiencia desde el momento de nacimiento de todo lo que se vive en ese proceso de simbiosis, de separación, de todo lo que vimos desde el nacimiento, que ya hay un desprendimiento, una separación de ese lugar seguro que es el vientre de la madre, a todo lo que vamos exponiéndonos en nuestra crianza. Entonces, ese sentimiento, esa emoción de rechazo va gestando en nosotros muchos malestares. Y si nosotros hemos optado por acumular recuerdos
Recuerden que el sentimiento es distinto a las emociones, pero que el sentimiento nos genera resentimientos, odios, rencores. ¿Por qué? Porque lo tenemos una y otra vez, aquella situación resentida en la mente y nos llega al corazón las emociones que nos tocaron y nos dolieron en ese momento. Entonces, cuando nosotros no hemos gestionado por medio del perdón, por medio de muchas técnicas que podemos hacer para soltar esas emociones que quedan ahí, nosotros nos podemos enfermar. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice, el 85% de las enfermedades no son heredadas, ni están en su ADN, son somatización. ¿Qué es somatizar? Poner en el cuerpo esas emociones de esos recuerdos que no hemos gestionado, que no nos permitimos sentir o que no hemos liberado, soltado, perdonado y que se quedan ahí anclados. Entonces, las heridas de abandono, las heridas de rechazo son las que generan grandes enfermedades, incluso autoinmunes en las personas. Entonces, ¿se acuerdan que les he hablado y la semana pasada les hablé y les recuerdo siempre las 5 áreas del desarrollo que tenemos los seres humanos? Y que evaluar las 5 áreas del desarrollo siempre va a ser muy sencillo y eso es un medidor de cómo está mi vida hoy. ¿Cómo estoy en paz interior? Mi conexión con la espiritualidad, practicar la religión que practiquemos, las prácticas que tengamos, ¿cómo está mi paz? La gestión emocional, ¿cuáles son las emociones que predominan en mi personalidad, en mi día a día? ¿Cuál es mi estado del ser más conocido? Irritable, enojona, gritona, triste, angustiada, preocupada. La parte de la material, los recursos, la administración, la inteligencia financiera, ¿cómo está mi economía? La parte de las relaciones y la adaptación, entonces el tema de pareja, familia, amigos, compañeros, todo lo que sea vínculo y relación, y la parte orgánica, biológica, salud. Entonces, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi parte mental? ¿Cómo está mi parte emocional? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué malestar, esa queja en mi cuerpo? Entonces, ahí yo puedo hacer un sondeo de mi vida en esas 5 áreas del desarrollo y puedo saber en cuál de esas 5 áreas necesito trabajar un poco más porque sí o sí estoy atascada en emociones no sanadas, en pensamientos de ideas irracionales, creencias limitantes o pensamientos distorsionados que tengo de alguna de esas áreas del desarrollo. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente y a la última, que es la culpa, que sí es muy intensa, es muy densa y también nos lleva a un grado de sufrimiento intenso cuando la experimentamos. Muy bien, ¿qué sentimos cuando tenemos culpa? Lo primero es saber que la culpa la podemos catalogar entre dos tipos de culpa, la culpa racional y la culpa irracional. La culpa racional, yo hice algo que le generó daño o dolor al otro, con intención o sin intención, pero yo hice un acto, tomé una acción. O la culpa irracional, algo que sucedió, algo que aconteció, algo que al otro le duele, pero yo no hice, no fui quien detonó, no fue quien tomó la acción y me siento igual responsable por el resultado. La culpa siempre nos va a atar al pasado, siempre nos va a atar a lo que sucedió, a eso que hicimos. Y también se deriva porque nos genera un alto juicio y una necesidad de autocastigarnos o necesidad de compensar al otro por la situación que se aconteció. El ego le gusta sufrir, al ego le gusta ser víctima, al ego le gusta, digamos, como estar en ese fango ahí, revolcarse y revolcarse y revolcarse en el dolor, que ya no es dolor sino sufrimiento cuando yo me quedo anclado en esa parte mental y emocional que no se gestiona, que no se revisa, que no se hace consciente. Un gran psicólogo que trabajó muchísimo el inconsciente, que se llama Carl Gustav Jung, hablaba mucho de los arquetipos, o sea, de las estructuras mentales que tenemos los seres humanos en el inconsciente. Y hablaba muchísimo
precisamente de una frase que es muy importante cuando la hacemos consciente y la comprendemos. A lo que me resisto, persiste, lo que acepta, se transforma. Cuando yo empiezo a reconocer en mí las emociones como son, las cosas reales que experimento, las nombro, les pongo nombre, empiezo a poder gestionarlas. Muchas veces nosotros no reconocemos las cosas no porque no queramos, sino porque no le ponemos nombre, no nos ocupamos de sentirlas, porque sentirlas implica el desafío de atravesar el dolor que trae consigo reconocer esa realidad que no nos gusta. Entonces, la culpa es uno de esos sentimientos que nos ata desde el ego al sufrimiento. Y es una carga muy pesada que podemos experimentar y más cuando hemos tomado la acción o la decisión que hizo daño al otro. ¿Cómo han gestionado la culpa? ¿Cómo han sentido ustedes ese sentimiento de culpa cuando han vivido una experiencia en la que ustedes han tenido esa responsabilidad? Yo diría que autocriticándose uno mismo aún más, en vez de perdonarse, como que aún con más autocrítica. Más autocrítica. O sea, esa necesidad de estarse dando látigo todo el tiempo. El autocastigo. ¿Cómo más se experimenta ese sentimiento de culpa? ¿Cómo más se vive? Doctora, que se queda uno toda la vida pensando como que en la situación y se siente uno como que no estuvo con la persona ahí, eh, de pronto ayudándolo en algo, que uno no tuvo como, porque uno digamos como a estas alturas es uno, pero yo por qué hice eso, yo por qué no estuve en el momento, yo por qué no tomé acción, aquello y lo otro, y es como darse uno, como ser uno dándose látigo y látigo. Pero cuando uno ya perdona, cuando uno, digamos porque en ese tiempo uno siempre se culpabilizaba de todo, pero cuando uno ya empieza a reconocer de que uno no quiso hacer eso, sino que era como en ese momento esas herramientas y ese conocimiento que uno tenía en ese momento. Cuando uno ya empieza a decir, no, es que yo no lo hice por maldad o no fue porque yo no quise estar ahí, es que era lo que tenía en el momento. Cuando uno ya empieza a reconocer eso, uno ya deja la culpa y uno ya empieza a mirar a la otra persona y a uno mismo con amor. O sea, uno se empieza a ver con ese amor que es que de verdad, doctora, a veces ni sé explicar como todo ese conocimiento que he aprendido y como esa tranquilidad de poder ver como a las personas, eh, como por todas las situaciones que se pasó. Es una tranquilidad eh, que uno no puede explicar, de verdad, porque uno ya empieza, es cuando uno sana, doctora. Mejor dicho, es cuando uno sana, que uno Ajá, empieza a entender ya por qué pasaron todas estas cosas. es. Pero cuando estamos en la culpa, ¿cómo nos sentimos? Nos Ah, sentimos primero con una carga muy pesada emocionalmente. La culpa tiene mucho que ver con el concepto que yo tengo del bien y del mal. Si nosotros tuviéramos un concepto como el que Dios nos propone, digamos, desde la mirada religiosa, la palabra de Dios, que Él no nos ve culpables, que Él no nos tiene nada que perdonar. Asumimos las consecuencias de las acciones, es distinto. Pero la culpa nos enreda Sí, mucho pero en el ahora, concepto de bien y mal, ¿sí? ¿Cómo? ahora sabemos que Dios nos creó a imagen y semejanza, pero cuando éramos más chicos nos decían, Dios te va a castigar,
hacíamos, qué sé yo, algo mal y nos criaron con culpa desde el arranque. Exacto. Nos criaron Entonces, con por culpa. eso, exactamente, es por eso les digo, desde esa mirada que tiene Dios hacia nosotros, si nosotros la hubiéramos conocido, la culpa no sería una de las emociones que nos encarcela, porque es el concepto del bien o el mal que hemos aprendido según la mirada del mundo. Ah, es que el mal existe y el bien también. Sí y no. Porque lo que es bueno para usted puede que para otro no lo sea, y lo que sea malo para otro puede que para usted no lo sea. Y no es que estemos en una sociedad relativista, que depende. No, lo que pasa es que todo lo que vivimos en este mundo, las experiencias que vinimos a tener en este mundo, hace parte de crecer en esa conciencia, en esa espiritualidad y en esa trascendencia de lo que es la vida, no solamente la parte material y física. Entonces, la culpa, siempre cuando la estamos mirando a través del concepto de bien o de mal, también nos lleva a una rigidez moral. Y entonces, en esa rigidez moral nos encarcelamos de mente y corazón al sentir que siempre somos responsables de lo que sucede afuera. Y por eso hay una culpa irracional. Entonces, cuando hicimos algo que dañó al otro, así sea sin intención, es una mirada también de una oportunidad de yo crecer a través del aprendizaje, de lo que le generé al otro, por mi desconocimiento, por mi ignorancia, por mi falta de amor, que eso es lo más bonito que nos enseña la culpa, que cuando, como nos decía ahorita Sandra y nos explicaba, cuando nos liberamos de la culpa, es que detrás de la culpa hay un aprendizaje enorme y es una sabiduría que nos llega después de ese dolor que pudimos haber causado por desconocimiento, por desinformación, por nuestra ignorancia y por nuestra falta de amor. Ahí es cuando nosotros cometemos una falta al otro. Pero cuando estamos en esa culpa que nos condena, que nos azota, que nos ata, que nos lleva a ese sufrimiento, es esa culpa irracional, esa culpa donde nos hemos sentido responsables de todo, cuando nos sentimos que tenemos también esa máscara de ser los salvadores y no hicimos lo suficiente y nos faltó y deberíamos saber. Entonces recuerden que el debería no existe. Recuerde que siempre tenemos recursos internos y externos, pero que no siempre están. em, en el momento en que nosotros vivimos la situación, siempre estamos en constante aprendizaje, entonces nos hace falta seguir aprendiendo y las situaciones que vivimos, que nos llevan y nos condenan a esa culpa, es una oportunidad de crecer en qué? En autocompasión, porque la culpa nos lleva a una crítica, a un juzgamiento tan severo que necesitamos aprender a tener autocompasión, perdonarnos a nosotros mismos, comprender que el error es parte del aprendizaje, aprender a crecer en amor por nosotros y por el otro, porque si cometimos un acto donde no fuimos amorosos con el otro, entonces es porque nos faltaba amor por nosotros mismos y amor por el otro. Y todo eso es lo que nos lleva después a ese aprendizaje tan grande que se vuelve sabiduría, que nos libera y que ya no vemos la culpa con ese látigo, con esa mirada digamos, de bien o mal, sino que lo vemos con compasión. Y somos también más empáticos con el error del otro, porque nos culpamos a nosotros y nos damos duro y somos jueces críticos fuertes. Pero ¿y qué pasa cuando culpamos al otro? Cuando le decimos al otro y le echamos toda la responsabilidad al otro y lo dejamos en esa culpa y lo anclamos a esa culpa por esa falta de perdonarle, por esa falta de mirarlo con compasión, por esa falta de comprender su error. Entonces la culpa es de lado y de parte y parte y de ambos lados, porque nosotros experimentamos la culpa, pero ¿y cuando somos nosotros quien dejamos al otro en la culpa por lo que nos hizo? ¿Qué pasa ahí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas tres emociones que hoy trabajamos y que hoy aprendimos que son de las grandes emociones
de tantas que tenemos. Tenemos 6 emociones básicas, pero tenemos muchos sentimientos y los recomiendo porque eso lo trabajamos mucho en la mentoría para el alma, la tabla de las frecuencias, vibraciones de las emociones que trabajó Stephen Hawking, que fue un gran científico que se dedicó por más de 30 años desde la neurociencia, la psicología, la investigación, en cómo vibramos según las emociones y sentimientos que tenemos. Entonces, la culpa, la vergüenza, son de esas emociones más densas que experimentamos los seres humanos que más nos ata al sufrimiento. Y ya vimos la semana pasada la vergüenza y hoy estamos hablando de la culpa. Entonces, los invito a que revisemos cómo vamos a atravesar esas sombras de hoy, de esas emociones que nos atan desde el abandono, el rechazo y la culpa. Lo primero es que necesitamos tener una mirada introspectiva, tener una mirada reflexiva, tener una mirada muy no crítica para herirme, sino crítica para reconocer todas las heridas que no he sanado, todas las experiencias que me han dolido, todas esas cargas que traigo de mi historia de vida, porque cuando yo reconozco el origen de mis heridas, las puedo visibilizar, las puedo trabajar, las puedo liberar y dejan de ser sombras y empiezan a ser la luz que ocultaba mi grandeza, mis virtudes, mi esencia. Brindarnos el amor que antes buscábamos afuera. Bueno, esto cada vez se hace más consciente, cada vez más, incluso las relaciones de pareja cada vez se vuelven más conscientes de saber que yo no me uno al otro para que me complete, ni para que venga a llenarme mi vacío, ni para que sea mi media naranja, sino que yo me uno al otro para que formemos un proyecto en común, caminemos juntos y construyamos, no para que me venga a salvar, a rescatar, y desde ahí yo me voy volviendo mi fuente, mi hogar seguro, mi propio refugio de amor, y es trabajar en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo deposito mis necesidades, mis vacíos, mis carencias en el otro, pues sí o sí ese otro nunca va a tener suficiente para darme. Y sí o sí mi relación va a terminar en un fracaso porque yo voy a demandar, demandar, demandar y el otro no va a tener cómo suplir y suplir y suplir sus propios vacíos, carencias, necesidades y adicional a las mías. Entonces, ocuparme de mí mismo, ocuparme de llenarme de amor a través de mi trabajo personal, de mi conciencia, de expandirme en comprender mi historia de vida, hace parte de no buscar afuera, sino de ir a mi interior. Aceptar la historia con compasión, eso es lo más bonito que yo aprendí de mi trabajo personal y de mi duelo con mi proceso de la muerte de mi hija y fue empezar a verme con más compasión porque me miré con mucha crítica y con mucho juzgamiento por no haber podido ser madre. Y eso me hizo sentir muchas veces incompleta, muchas veces insuficiente, muchas veces no valorarme lo suficiente como mujer porque no sentía que podía desempeñar ese rol que para mí era importante y que para la sociedad es importante y que se espera, aún en un mundo en el que hoy las mujeres deciden no tener hijos o las parejas deciden no tener hijos, pero para mí en su momento, que sí era muy importante tener hijos, pues yo me miraba con mucho juzgamiento y con mucha crítica y sin nada de compasión al verme con el error y con el defecto de no poder ser mamá. Entonces, la compasión es un sentimiento que lo vamos engrandeciendo en la medida que nos vamos mirando como si fuéramos niños pequeños, como si miráramos a ese niño de 4 o 5 años y le pudiéramos dar la mano, un abrazo, una palabra tierna, una palabra suave, porque así es como nos tenemos que aprender a hablar cuando estamos en ese reconocimiento de las heridas, cuando estamos viendo a ese niño herido, a ese adolescente, porque no solamente es al niño, el adolescente también trae muchas heridas en su alma. Reemplazar la culpa por responsabilidad amorosa. Bueno, eso es también crecer. Entonces yo en los talleres les digo mucho a las personas
El niño se queja, reclama, chilla, llora, grita, hace pataleta, el adulto también, pero el adulto cuando crece en conciencia, cuando empieza a trabajarse y cambia, pasar de mecanismos de defensa, estrategias de afrontamiento, empieza a responderle a la vida y se hace responsable. Y desde ahí, entonces, yo empiezo a soltar las emociones que me atan al sufrimiento, porque me doy cuenta que puedo hacer algo diferente con ellas, que yo no me tengo que quedar atado a ese sufrimiento, sino que yo puedo trabajar esas emociones o esas negaciones y cada vez que vamos trabajando en el taller vamos a ir encontrando que tenemos emociones, negaciones, herramientas, tareas que nos anclan mucho al sufrimiento, pero que en la medida que vamos comprendiendo cómo funcionamos, nos ocupamos de ella y vamos soltando ese sufrimiento, ese estado del ser, no porque no puedan suceder cosas malas. No es eso, no es que nos va a pasar todo el resto de la vida cosas buenas, siempre van a acontecer cosas que hay en el mundo para crecer, para evolucionar, para aprender, que no son tan chéveres vivirlas, pero hace parte de la experiencia de estar en este mundo. Y cómo las atravesamos es lo que hace la diferencia, porque ya las podemos atravesar y transitar con menos sufrimiento. Van a doler, pero ya no vamos a anclarnos tanto al sufrimiento. Y entonces, ¿cómo trabajar o atravesar las sombras del abandono? Lo primero es que el abandono me puede llevar a estar muy solo, a quedarme en soledad, porque ese miedo a sentirme abandonado, entonces yo prefiero retirarme antes de que me abandonen, que me puedo quedar en relaciones muy tóxicas por esa dependencia emocional, o que necesito la aprobación del otro y entonces yo me vuelvo sumiso, no pongo límites, no digo no, porque no quiero que me dejen y empiezo a tener ansiedad y a sufrir de ansiedad porque siento que algo dentro de mí nunca va a ser suficiente para el otro y el otro en cualquier momento me deja, llámese o tenga el título de cualquier tipo de relación. Cuando hablamos de reparentalización interna, es decir, ¿qué vamos a hacer con nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nuestras con esa parte mía de mi historia, con esa parte mía de lo que es, de lo que ha sido mi historia? ¿Cómo la voy a, digamos, la voy a transformar? ¿Cómo la voy a llevar a otro nivel? Porque yo me puedo quedar en la queja y yo me puedo quedar con mi traje de víctima toda la vida, pero yo cómo hago que esa historia que me he contado la pueda ver desde otra perspectiva. Entonces, desde ahí, esa reparentalización es como asumir a ese niño herido, asumir esa historia de vida que he tenido y mirarla con nuevos ojos, cómo la resignifico, cómo empiezo a hablarme con más compasión, cómo empiezo a abrazar a ese niño herido. Y entonces en el taller que hablamos de sanando las heridas del alma, hablábamos mucho de cómo hablarle a ese niño. Y es como si usted tuviera a su lado a un niño de 4 o 5 años, ¿cómo lo trataría? ¿Cómo le hablaría? ¿Cómo lo llevaría si lo ves llorando, si lo ves con miedo, si lo ves asustado? Entonces, esa es la manera como empezamos a trabajarnos a nosotros mismos. Rutinas de contención. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas rutinas de contención? Hábitos que nos ayuden a sentirnos más seguros y a ganar seguridad en nosotros mismos. ¿Qué es importante? Saber que el abandono nos genera un alto grado de inseguridad. Entonces, ¿cómo logramos la seguridad en nosotros mismos? Con la autoeficacia. La autoeficacia es todo aquello que yo me proponga hacer, lo logre y eso va reforzando en mí la seguridad de que sí soy capaz, de que sí puedo, de que sí lo hago, de que sí valgo, de que si lo hago es porque es valioso para mí, si lo logro es porque es valioso para mí, es porque yo tengo valor. Entonces, hacer rutinas que me llenen de satisfacción y que me den seguridad. Tan sencillo como decir, voy a salir a caminar todos los días. ¿Cuánto nos cuesta a algunos hacer ejercicio? Entonces, hacer una rutina de ejercicios, comenzar a aprender algo nuevo y llevarnos en esa disciplina nos va ayudando a la autoconfianza, a la seguridad. Por eso,
hacer rutinas de contención nos ayuda a ir ganando seguridad en nosotros mismos. ¿Qué es también importante? Cuando nosotros estemos en esos vacíos, saber y reconocer muchas veces cuáles son nuestras evasiones, el televisor, el computador, el celular, las adicciones, el cigarrillo, el alcohol, la droga, la enfermedad. Cuando sentimos el vacío de esa ausencia de no tener o de sentirnos abandonados, ¿cómo lo llenamos? ¿Cómo llamamos la atención, entre comillas, o cómo llenamos ese vacío? Reconocerlo desde ahí es muy importante. Aprender a estar con nosotros mismos. Bueno, eso es un gran ejercicio. Es un gran ejercicio saber que nosotros somos nuestra mejor compañía y para siempre. Siempre vamos a estar con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para hacer nuestra mejor compañía? Aprender a salir con planes con nosotros mismos, de a salir a comer. Yo aprendí en un momento, después de mi separación, que uno puede hacer buenos planes solos, porque yo llevaba 20 años con mi pareja, con mi esposo, y para ese momento yo lo conocí desde mis 19 años, entonces era una vida al lado de él, el solo llevar el carro a lavar. Yo me sentaba en el lavadero a llorar, esperar el carro que me lo devolvieran y me sentía totalmente sola. Ir a mercar las primeras veces sola para mí fue terrible. Y yo decía, pero si yo he sido tan independiente, tan trabajadora, si yo he tenido una vida tan autónoma, ¿por qué me siento tan mal hacer cosas sola? O sea, era un vacío, era un dolor profundo de sentirme tan sola y abandonada en ese momento que yo decía, ay Dios mío, pero entonces esto yo nunca lo había experimentado. Pues claro, desde los 19 años yo había tenido una relación y enfrentarme a hacer muchas cosas solas que eran tan simples como llevar el carro al lavadero, mercar, ir a comerme un helado, era sentir esa sensación de estar tan sola que empezar a hacer planes solos es muy importante porque es aprender a tener esos espacios para nosotros, con nosotros y volvernos nuestra mejor compañía. Hasta celebrar el cumpleaños sola, salir a cine sola, comer sola, se volvió ya un estado como que, ve, está chévere el plan, o sea, me gusta, hago mis planes y cuando tengo con quién hacerlos, pues maravilloso, pero si no, no voy a dejar de hacerlos porque esté sola. Entonces, aprender a estar con nosotros mismos es una práctica, desde pequeñas acciones hasta exponernos a ir a un restaurante solos, a ir a un cine solos, a ir a un lugar donde sabemos que socialmente siempre esperan que uno llegue con la familia, con la pareja, con los amigos, como es comer, como es cine, teatro. Entonces, este tipo de actividades nos van a ayudar a ir enfrentando todos esos sentimientos de miedo al abandono y a la soledad. Y la terapia de vínculo es precisamente trabajar en esas relaciones significativas que tenemos, donde muchas veces estamos muy dependientes del otro. Hacemos todo en función del otro, o para el otro, o con el otro. Entonces, mirar qué relaciones son las que nosotros dependemos tanto e ir tomando un poco de distanciamiento, no porque las vamos a soltar, no porque vamos a dejar de estar con ellos, sino porque es también importante que tengamos esos distanciamientos con propósito para saber que yo también puedo estar solo y puedo estar bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Bien, doctora, claro para mí. Claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo atravesar la sombra del rechazo? Bueno, entonces el rechazo sí o sí nos expone a la valoración de nosotros, a la autoestima, al perfeccionismo, porque entonces creemos que solamente vamos a ser aceptados o amados si somos perfectos. Incluso hasta la relación con Dios, creemos que si nosotros no somos perfectos al cumplir con todos los mandamientos, al cumplir con toda la ley, hacer lo más estrictamente posible con todo lo que nos dice la religión que tenemos que cumplir, entonces no vamos a ser amados por Dios.
Y ahí es donde empezamos a tener esas distorsiones de que para que el otro me ame, yo tengo que ser perfecto. Y ese miedo a no encajar hace que yo tenga una hiperexigencia que desate en mí esa ansiedad de no sentirme suficiente. Y el no sentirme suficiente me puede llevar a todo el tiempo estar estudiando, estudiando, leyendo, aprendiendo, haciendo, como en una carrera constante conmigo mismo de sentir que no tengo límite porque nunca voy a ser suficiente. Entonces, desde ahí las creencias, reprogramar creencias, que pues no es fácil reconocerlas, por eso, pues si fuera fácil, nosotros no tendríamos las creencias limitantes ni veríamos muchas veces las situaciones y la vida desde la perspectiva que las vemos, pero cuando empezamos a ser más conscientes de nosotros, podemos ir identificando esas creencias. Recuerden las 5 áreas del desarrollo, aquellas que estén bloqueadas, tenemos que revisar las creencias porque es lo que más nos limita y es lo que más interfiere en el desarrollo de esas áreas. La exposición gradual al juicio es lo que más nos cuesta, pues no queremos ser criticados, juzgados, condenados, señalados, vistos. De hecho, dicen que tenemos más miedo al éxito que al fracaso, porque para llegar al éxito tenemos que exponernos, tienen que vernos y es que no queremos atravesar la crítica o el rechazo. Entonces, esa parte de exponerme gradualmente es algo importante. ¿Por qué? Porque yo puedo saber que a veces hasta yo me limito a dar mi opinión, a argumentar, ya sea en el trabajo, en un grupo social de amigos o en la familia. Hablo muy bajito para que nadie me escuche bien, porque entonces me da miedo tener que repetir porque de pronto no estoy en lo cierto. Entonces, la exposición gradual lo que hace es que me va a llevar como en esa terapia de choque, como a que yo me exponga para que en esa exposición yo me confronte con el rechazo con propósito y yo sepa que también puedo ser rechazada y todo está bien en mí, que no tengo que ser perfecta, que a alguien no le puede gustar algo que yo diga porque es mi opinión, es mi argumento, es mi manera en cómo percibo y en cómo interpreto las cosas. Entonces, en esa exposición es hablar en público. Hay gente que tiene mucho talento que no lo expone porque le da pena. Entonces, no sé, pintar, cantar, bailar, hacer cosas que no las hacen públicas. ¿Por qué no publicar? ¿Por qué no mostrar? ¿Por qué no decirle a la familia? Empezar con los que más confianza tenemos, con la familia. Ahí vea, es que yo dibujo, yo pinto, yo hago esto. Entonces, exponernos es también decirle al otro, yo tengo muchas cosas que usted no conoce que son valiosas. Y ahí yo empiezo a mostrar no solamente mis cualidades, sino mis capacidades y mis talentos. Eso es una exposición gradual al juicio, porque el otro va a decir, ay, no, pues se cree pintora, cantante, y como canta y no tan desafinada. Pero es una manera en como yo voy también rompiendo ese esquema de creencias y como yo también me voy exponiendo a saber que no, yo creo que lo hago muy bien, el otro me va a ir calificando, como en los Factor X, como en La Voz, como en todos esos programas que la gente se presenta porque cree que lo hace muy bien, pero el jurado a veces los deja como fuera de, fuera de contexto porque no creían que los iban a calificar de pronto como tan duramente. Entonces, pero es una manera en como nosotros también vamos ganando confianza al darnos cuenta que si nos exponemos, logramos trascender creencias, ganar confianza en nosotros y dejar de importarnos tanto el concepto que tiene el otro de nosotros. Construcción del sentido de identidad. Entonces, ¿qué pasa con esa construcción del sentido de identidad? Tener muy claro qué me gusta, qué cosas hacen parte de mi vida que valoro, qué cosas no negocio, qué cosas de mí me hacen único, qué cosas de mi autoconocimiento, autopercepción, de mi autoimagen, las tengo tan claras que no las negocio, que no permito que cuando el otro me critique, me juzgue, me señale, yo ponga en validación lo que sé que soy. Y la práctica de la autocompasión, como les decía, es muy importante saber que al primero que hay que hablar con amor, amabilidad y gentileza es a nosotros mismos. Ese diálogo interior necesita ser más compasivo. Si yo realmente quiero un cambio en mi vida,
el primer cambio empieza en empezarme a hablar con más compasión, amabilidad y gentileza. Ese diálogo interior crítico, juzgativo, del látigo, no nos lleva a ninguna parte y nos ata más al sentimiento de frustración, de impotencia y de sufrimiento. Entonces, lo primero es atravesar ese diálogo con esa mirada compasiva por nosotros mismos y saber que aunque no somos perfectos, cometemos errores, hace parte de esa imagen y semejanza que Dios creó en nosotros y el aprendizaje es un camino, no es un estado que ya se cumplió, es un camino y en el camino se cometen errores y por eso la importancia de ser compasivos, porque sabemos que no somos un producto terminado y que en la medida que empecemos a hablarnos con más amabilidad, con más gentileza, con más amor a nosotros mismos, así mismo vamos a poder llevarlo hacia el otro porque muchas veces podemos ser un poco más compasivos con el otro que con nosotros mismos, pero nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, de lo que no somos. Entonces, esa autocompasión, cuando la empezamos a hacer con nosotros mismos, la vamos a ver reflejados en el otro. Y entonces hay una frase muy bonita que es, soy suficiente tal y como soy. Mi autenticidad es mi pertenencia. Creernos auténticos es muy importante porque de verdad somos auténticos. Esta huella es única y mi campo etéreo, mi campo energético, el lugar que ocupo, el espacio que ocupo es único, solo lo ocupo yo. Yo estoy sentada aquí en este lugar y nadie más puede venir a sentarse aquí en este lugar. Este espacio es mío, me lo dieron, lo tengo por derecho divino, el solo hecho de existir ya tengo ese espacio. Entonces, sentirnos auténticos es muy importante. Y para finalizar, ¿cómo vamos a trabajar y la sombra de la culpa? Bueno, lo importante es saber que la culpa siempre nos ata a esa autorreproche, a esa rigidez moral, a ese miedo a equivocarnos, a la dificultad para perdonarnos. Y ya entonces saber que tenemos que diferenciar entre esa culpa tóxica, que es la culpa racional, y la culpa irracional. La culpa racional es si yo hice algo, la irracional es si yo me creo responsable de haber hecho algo aún sin haberlo hecho, o la consecuencia de algo que sucedió y yo me siento responsable. Actos simbólicos de perdón, yo puedo escribir, yo puedo mandar globos al aire, yo puedo sembrar una mata, yo puedo mandar una Eucaristía, yo puedo irme a confesar, yo puedo hacer muchas cosas cuando estoy en esa sintonía de querer soltar y dejar ir de mí el resentimiento, el rencor, el odio, aquello que me ata a la falta de perdón de mí mismo, del otro, de la vida y de Dios, que yo se los he explicado, que en los duelos trabajamos 4 perdones. El perdón a nosotros mismos, el perdón al otro, el perdón a la vida y el perdón a Dios. Pero Dios no necesita ser perdonado, Dios no necesita ser perdonado, pero nosotros necesitamos reconciliarnos y entablar esa relación con Dios, ya no desde la queja, la culpa, el reclamo, sino desde esa compasión que Él nos tiene y desde ese amor que Él nos tiene aún en medio del error. Restitución consciente, ¿qué quiere decir eso? Si yo cometí un error, si yo le hice daño a alguien, si yo hice algo que lastimó a alguien, ¿cómo lo puedo restituir? ¿Cómo puedo compensarlo? ¿Cómo puedo hacerle algo que repare el daño que hice? Entonces, no solamente es perdóname, muchas veces nos reducimos a pensar que pedirle, ofrecerle, porque aparte tenemos mal el concepto, nosotros le pedimos perdón al otro. No, le ofrecemos nuestro perdón al otro. ¿Y cómo restituimos a esa persona después de haberla dolido? Entonces, ¿qué podemos hacer? No solamente es pedir un perdón, también podemos hacer actos simbólicos o podemos hacer actos tangibles que el otro sienta que de verdad estamos arrepentidos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Hay una gran diferencia entre esas dos palabras que muchas veces
las ponemos como en el mismo contexto, arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento suena como a más culpa, no sé. Sí, el remordimiento, como su nombre lo dice, es que todo el tiempo estoy en esa red que yo recuerdo y recuerdo y recuerdo eso que me llegó al sentimiento y entonces yo me siento muy culpable, muy culpable, muy culpable, pero no tengo intención de cambiar ni de repararlo y nos quedamos solo en la culpa. Pero el arrepentimiento es el que toma acción y decisión de hacer reparación. Entonces yo pido o yo ofrezco mejor mis disculpas y yo reparo, yo hago una restitución consciente. Yo no cometo más errores de ese tipo, yo aprendo de lo que viví, yo hago un acto simbólico o hago un acto con el otro de reparar. Entonces, remordimiento me quedo en la culpa y solo en el dolor y en el dolor, pero no tomo acción. Arrepentimiento, salgo de la culpa, me responsabilizo, tomo acciones, no lo vuelvo a hacer, reparo. Por eso muchas veces hay que saber las personas que nos están ofreciendo remordimiento o arrepentimiento. Y eso lo vivimos mucho con los hijos o con las parejas. Y la terapia narrativa. La terapia narrativa es, bueno, ¿cómo me cuento esta historia? Desde la víctima, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde lo que me hicieron, desde lo que me han hecho, desde lo que me ha pasado, o de lo que me dejó, de lo que aprendí, de la experiencia, del aprendizaje, la sabiduría, de lo mucho que crecí, de lo mucho que me transformó, de lo mucho que fue difícil vivir esta situación, pero de todo lo que me dejó y gané en medio de esa situación. Y desde ahí la terapia narrativa ayuda muchísimo a soltar el sufrimiento, porque si yo me quedo contándome la historia desde eso que me ancló a ese sufrimiento, no voy a salir de ahí nunca. Pero si yo empiezo a resignificar y yo empiezo a darle una nueva mirada y yo empiezo a ver esto que me dolió tanto, que fue tan difícil, que me dejó, qué parte de mí se transformó, qué luz dejó en mí, qué cosas también solté, porque es que vivir los procesos de la vida hace que soltemos máscaras, que atravesemos esas sombras, que nos reconstruyamos, que volvamos a vernos desde otra perspectiva, que nos reinventemos. Entonces, de esa terapia narrativa es en qué me voy a enfocar. ¿Cómo hago para que esta historia que me esté contando la vea con ojos diferentes? Y empiezo a transformar mi manera en cómo narro mi historia, en cómo cuento mi historia, en cómo miro mi historia. Y me libero del castigo, aprendo, asumo y avanzo con amor, porque lo único que transforma es el amor. Y es lo que nos lleva a ese bienestar y a esa paz que tanto necesitamos, porque cuando estamos en sufrimiento, la paz interior no está. Y entonces, por ende, nuestra conexión con la espiritualidad tampoco, porque si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, no viviríamos en sufrimientos. Sí nos dolería, porque es distinto, sí, nos va a doler, porque es que tenemos un cuerpo físico que se puede lastimar, tenemos emociones profundas que nos pueden hacer experimentar cosas incluso inexplicables, pero no quiere decir que yo me tenga que quedar en el sufrimiento. Entonces, si yo estoy en sufrimiento, no tengo paz y por ende mi relación espiritual está quebrantada. Entonces, cuando yo transformo mi historia, resignifico mi historia, avanzo con amor, la primera restitución que voy a tener en las 5 áreas del desarrollo es la paz interior, el bienestar y el tener esa mirada diferente de mi vida, esa reconciliación con mi historia, con mi vida y con el otro. Muy bien, entonces hasta acá el tema de hoy que se nos alarga un poquito, pero pues que este tema tiene mucho, yo por eso les digo siempre que en los talleres donde ya se hacen las prácticas es donde ya tenemos mucha más intensidad porque esto tiene muchísimo, tiene mucho para trabajarnos,
pero espero que esto que les estoy aportando realmente les sirva y les llegue y lo sepan aprovechar para sus vidas. Y pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, si les queda algo para aclarar o todo les fue claro. Yo Yo tengo pregunto, No, dale, dale. Ujú, para llegar a comprendernos y a reconciliarnos, primero ujú. no tenemos que contarnos las cosas desde nuestra verdad, pero de una manera neutra, sin estar en víctima, sin estar en victimario, para poder reconocer y después poder llegar a comprender. Va a ser muy difícil que el ser humano no se sienta víctima, porque realmente hemos sido víctimas de víctimas. Entonces, no llegamos a ese estado de no sentirnos víctimas de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿sí? Lo importante es que en la medida que yo me trabaje y cuente mi historia, vaya reconociendo cada vez más en qué partes estoy anclada y sigo atada desde el sufrimiento. Y ahí yo puedo empezar a hacer comprensiones distintas, pero no podemos esperar que de un momento a otro dejemos de ser víctimas. Somos víctimas de víctimas, recuerden, somos víctimas de una sociedad, de una historia, de un contexto, de una familia, de unos padres, de muchas situaciones de la vida. Entonces, salir de ese traje de víctima, de ese estado del ser de víctima, es un proceso y hay que hacerlo con ese amor, esa paciencia y esa amabilidad por nosotros mismos de reconocer nuestra historia. En la medida que la vamos narrando, contando, vamos descubriendo dónde estamos atados, qué nos tiene atados. Entonces ahí es donde vamos siendo conscientes de eso que nos ata al sufrimiento. Perfecto. Muchísimas Muy bien, gracias. con todo cariño. ¿Alguien más me iba a decir algo que yo escuché? Así, por mi lado, yo tenía como una pregunta que en algún Ah, momento ok. se mencionó lo de poner límites y que Ujú. cuando uno pone límites, como que a la otra persona no le agrada. En este caso yo lo digo es como para un aspecto laboral, que digamos que para mí me resulta difícil poner límites, no sé poner límites. Y de repente cuando intento poner los límites ya como que me paso al otro lado y de repente pareces más como agresivo con la otra persona, pero entonces ¿cuál sería como ese punto intermedio? Bueno, lo primero es preguntarse desde dónde está poniendo el límite, porque cuando yo me pregunto desde dónde pongo el límite, entonces tengo que saber que lo estoy poniendo desde el miedo o desde el amor. Si lo estoy poniendo desde el medio, desde el miedo me impongo y por eso me voy a ese lado como agresivo. Si lo estoy poniendo desde el amor, es por amor a mí, por respeto a mí. Entonces yo no tengo que pelear con el otro, yo solamente sé que lo estoy haciendo porque es para mi bien y no tengo que imponérselo al otro, porque el primer límite me lo pongo es a mí mismo, conmigo mismo empiezo a poner los límites. Pero me pregunto desde dónde estoy poniendo el límite, desde el miedo o desde el amor. Y el amor no por el otro, el amor hacia mí, el respeto hacia mí. El miedo impone, el amor no. Entonces, cuando yo estoy poniendo límites y el otro se activa, porque sí o sí va a reaccionar, yo tengo que saber desde dónde lo estoy haciendo para que cuando el otro reaccione a mí no me toque, porque el otro también tiene una responsabilidad y es saber qué va a hacer con eso. Es como cuando los niños están chiquitos y les dicen no cojan, no toquen, no muevan, no ponga. El niño hace pataleta hasta que aprende que eso no es para jugar. Tiene sus juguetes y no juega con el florero de la mesa, ¿sí? Entonces, el límite que yo le ponga al otro también le toca al otro una parte de responsabilidad y es cómo lo asume. Pero lo primero es que yo me pregunto desde dónde estoy poniendo el límite. ¿Desde el miedo o desde el amor? Muy bien.
Entonces, gracias por iniciar este viaje hacia nuestro interior. Las heridas de abandono, rechazo y culpa son universales, pero también son umbrales. Al cruzarlas con conciencia, dejan de ser cárceles y se convierten en portales hacia una vida más libre y amorosa. Lo que alguna vez dolió, hoy puede despertar tu compasión. Lo que fue ausencia puede ser presencia. Y lo que fue culpa puede transformarse en sabiduría. Así que muchas gracias por estar aquí, por hacer parte de este espacio, por permitirme estar para ustedes y nos estaríamos viendo dentro de 8 días con las próximas 3 partes de las sombras del eco, en nuestra Gracias sombra a en el usted. espejo. Con todo cariño. Un abrazo enorme. Gracias, feliz noche para todos. Igualmente, que tengan una buena noche. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas Con noches. todo cariño. Igualmente, que descansen. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana, Sandra, a ti. Música. Esto se me movió y no he querido salir de acá. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Ya pues, ¿cómo la ven ustedes? Gracias. Buenas noches.